Buenas tardes. Quiero compartir con ustedes un mensaje que se llama La herencia. Hace poquito estuvo Oliver y Annie aquí, compartieron uno que se llamaba Vivir la herencia. Este se llama nada más La herencia. Y dice la Biblia, cuando estamos hablando de principios financieros, dice la Biblia que los padres deben dejar herencia a los hijos, no al revés. En México tenemos una costumbre completamente antibíblica. Los padres tienen muchos hijos para que los mantengan en la vejez, pero la Biblia dice que es al revés. Los padres dejan herencia para los hijos. Y esa herencia consiste en varias cosas como bienes materiales, educación y la más importante de todas, el conocimiento de Dios. Hace algunos años, cuando mi papá murió, mis hermanos y yo nos reunimos para dar lectura a sus instrucciones finales. Él hizo un escrito con todas sus instrucciones finales y aparte hizo su testamento. Nos dimos cita, nos juntamos a leer ambas cosas. Mi papá no era un hombre rico, pero nos dejó una herencia que consistía en varias cosas. Uno, obviamente, los bienes materiales, que eran muebles, aparatos, enseres domésticos y todo lo que contenía su casa, y dispuso que cada uno de los hijos fuéramos y agarráramos lo que cada quien quisiera o necesitara y que todo lo que sobrara se donara al Ejército de Salvación. También tenía lo que tenía en su cuenta de banco y dispuso que se repartiera en cuentas iguales, en partes iguales entre los hermanos, y su casa, que en realidad era su única propiedad importante, y dispuso que se vendiera y el fruto de la venta se repartiera en 5 partes iguales, una para cada uno de los hijos. La segunda cosa que nos heredó, la herencia, es que a todos nos educó en la obediencia, en la moral y en los buenos modales, cosa que ya no se da. A todos, número 3, a todos nos dio una carrera profesional, a los 5 hijos. Y número 4, la herencia consistió en que a todos nos enseñó en el camino de Dios. Por eso, mi hermano, por esa herencia, cuando él murió, no hubo ningún pleito, no hubo ninguna diferencia cuando se tramitó, se recibió y se repartió la herencia. Las cosas materiales las dejó por escrito en un documento legal que se llama testamento, y cada uno de sus hijos recibimos obviamente nuestra parte. Por cierto, mi hermano, amigo, viejito, compadre, le pido, le suplico, si usted tiene 17 o 78 años, si usted tiene muchos o pocos bienes, si usted es hombre o mujer, haga su testamento, por favor. Vaya con el notario que usted quiera, haga su testamento. Le va a costar, no sé cuánto cueste, pero 1,500 pesos, algo así, y va a evitarle a sus hijos, a sus deudos, una gran cantidad de problemas y de gastos, especialmente gastos con abogados. Una vez un amigo le dijo al otro: oye, ¿qué tal era el abogado ese que llevó tu asunto en la herencia que tenías que recibir? Y dice: buenísimo, se quedó con todo. Eso pasa cuando no hay un testamento. Usted le hereda a sus hijos problemas, a la viuda, al viudo, problemas que se van por años, que cuestan dinero, que hacen que se evaporen los bienes. Haga su testamento. ¿Cuántos se comprometen aquí a hacer su testamento? Levánteme su mano. Ok. Tengo un abogado que me da comisión, un notario, lo puedo recomendar con mucho gusto. No es cierto. Vaya con quien quiera. Lo bueno de este asunto es que ninguno de los hijos hicimos nada para recibir esos bienes, excepto ser hijos. La herencia es un asunto de gracia.
es un regalo por amor. Ninguna persona que no fue hijo de mi papá recibió nada, pero todos los hijos recibimos la herencia simplemente por ser sus hijos. Y hoy esa herencia es una realidad para nosotros. Lo que hicimos fue creer en el testamento y actuar en consecuencia para hacerlo realidad. Y mire, para que un testamento sea válido se requieren varias cosas. Primero, que se muera el que está testando, ¿no? Segundo, que se identifique a los herederos. Cuando usted hace su testamento, por ejemplo, yo hice mi testamento y dije, los bienes que tenga se reparten a partes iguales entre mis 3 hijos. No especifica nada. Hay unos que especifican, ¿no? Y dicen, bueno, la silla verde es para Juanita y el par de zapatos rosos es para Marisita, y así van, ¿no? Pero hay que facilitar las cosas. Entonces hay que identificar a esas personas a las que usted le está dejando. Ahí en el testamento dice los nombres. Tercero, se necesita un albacea. Un albacea es el mediador, el tramitador de todas las cosas del testamento. Puede ser uno de los que se le está heredando. Y finalmente se necesita un garantizador, un fiador, para que garantice que la herencia va a ser entregada tal y como se dispuso, que en este caso, pues obviamente es la ley, las autoridades, ¿no? Ellos vigilan que se cumpla el testamento. Yo tengo 4 hermanos carnales y yo soy el mayor y el más guapo, el más inteligente, y los 5 recibimos la herencia de mi papá. Pero tengo un montón de hermanos espirituales junto con los cuales tengo un testamento muchísimo más importante y eterno que Dios nos dio. Este testamento incluye una herencia de gloria que consiste, escucha mi hermano, en todas las riquezas y todas las promesas de Dios. Beneficios más allá de toda tu imaginación y de toda tu capacidad de comprensión. Considera el universo. Si alguna vez te has puesto a pensar en el universo, que los mismos científicos no conocen su fin ni su tamaño, imagínate el universo. ¿Quién es el dueño del universo? ¿Quién es mucho mayor que el universo? Y si consideramos eso, ahora dime, ¿de qué tamaño consideras que es la herencia? Esta herencia no es una sola cosa, tiene varios componentes. El principal es la vida eterna. Esa ya está garantizada para todo aquel que tiene a Cristo en su corazón. Esa herencia nadie nos las puede quitar. La otra parte de la herencia tiene que ver con nuestra vida en esta tierra. Esa es la que queremos, esa es la que nos conviene recibir ahora. ¿Te imaginas un padre rico y un hijo pobre? Si tú te acuerdas de la parábola del hijo pródigo, pues resulta que el hijo tenía un padre muy rico, pero se apartó de él de tal manera que llegó a la pobreza, a la miseria. Hasta que regresó al padre, volvió a disfrutar de la bendición. Mi tío Febronio me dijo un día, pues mira, hijo, mi padre cuando murió me dejó a mí todo el centro del pueblo. A mi hermano mayor le dejó la periferia y a mi hermano menor le dejó todo el norte del pueblo. Le dije, ¿no sabía que tu padre era rico, tío? Me dijo, no, mi hijo no era rico, era cartero. Para que la herencia de Dios sea válida, se deben cumplir exactamente las mismas condiciones que para un testamento humano. Primero, se requiere la muerte del testador. Jesús entregó su vida por usted y por mí. Segundo, se requiere la identificación de los herederos. Si usted tiene a Cristo en su corazón,
eso lo convirtió en hijo de Dios y automáticamente en heredero. No por merecimientos, sino por amor, por la gracia de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Tercero, se necesita un albacea, un mediador que haga los trámites necesarios para que el testamento se haga realidad. Y un mediador se encarga de cumplir la última voluntad y custodiar los bienes del finado, que en este caso pues, son del mismo Jesús. La noticia más maravillosa del mundo es que Jesús no solamente murió por nosotros para ser un testador legal, sino que resucitó de los muertos para ser nuestro albacea, nuestro mediador legal entre Dios y los hombres, para que el testamento sea una realidad. ¿Se da cuenta? Y luego dice Hebreos capítulo 9, versículo 15: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados, ¿quiénes son los llamados? Levanten la mano los llamados, los que tengan a Cristo en su corazón, para que los llamados reciban una palmadita en el hombro. Amén. ¿Qué dice? Para que los llamados reciban la herencia. Y finalmente, también se necesita un fiador, o sea, alguien que garantice que se haga realidad la herencia, que sea entregada la herencia. La maravillosa noticia es que Jesús, al resucitar de los muertos, también se convirtió en nuestro fiador, en nuestro garantizador en los cielos, para que nuestra herencia sea entregada a nosotros tal y como Él dispuso y tal y como su poder y autoridad lo garantiza. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 22: por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza. El que garantiza. Ahora, la extraordinaria noticia es que Dios te ha adoptado como hijo. Todo aquel que cree en Jesús como su Salvador es adoptado como hijo. No importa su condición, no importa su edad, no importa sus antecedentes, no importa sus pecados, no importa nada, siempre y cuando cree en Jesús como su Salvador. Y empieza a recibir todos los derechos legales de hijo. ¿Sí? Entonces Jesús dejó un testamento para sus hijos, murió para que tuviera validez, resucitó para convertirse en albacea y garantizador de que recibamos nuestra herencia especificada. De los 4 pasos que te he hablado, ¿sabes qué? Los 4 corresponden a Dios. Por eso es de gracia, ¿no? Él murió por nosotros, Él nos hizo sus hijos, Él es nuestro mediador y Él es nuestro garantizador. Lo único que nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte en el punto número 2, o sea, como hijos, ¿no? Es decir, como herederos. Antes de recibir la herencia de mi papá, tuvimos que superar obstáculos o trámites, ¿no? Básicamente eran trámites legales, trámites bancarios, pero que si no hacíamos esos trámites, no íbamos a recibir la herencia. Ahí estaba la herencia, estaba todo legal, estaba todo garantizado, pero necesitábamos hacer trámites, ir con el notario, ir con las autoridades, ir al IMSS, ir a Hacienda, ir al banco, etcétera, para hacer los trámites. Y en cuanto lo hicimos, recibimos la herencia. Y al igual que en la herencia de mi papá terrenal, hay obstáculos o trámites o cosas hay obstáculos que se deben superar para recibir la herencia divina en lo que a la herencia terrenal se refiere. Obstáculos que Dios no pone, obstáculos para los cuales estamos total y absolutamente capacitados, pero que tenemos que dar esos pasos.
Y básicamente le hablo de 3 obstáculos que usted y yo tenemos que superar para recibir la herencia. ¿Quién quiere la herencia? O sea, casi 3, 2 y medio. ¿Quién quiere la herencia? Pues todos, ¿verdad? Ok, primer obstáculo que usted tiene que superar si quiere la herencia. El número 1 es el desconocimiento del testamento. ¿Sabe? Nadie puede reclamar como suyo lo que no sabe que es suyo. Como mi papá, yo traté de imitar a mi papá, que era lo que hablaba Oliver, una herencia de vida, ¿no? Traté e hice, le di una carrera profesional a mis hijos, a mis 3 hijos, les di el conocimiento de Dios, les enseñé modales, moral, educación, etcétera, ¿no? Y también les estoy dejando bienes materiales, por supuesto, ¿no? Pero cuando yo hice mi testamento, yo les mandé una copia para que ellos sepan lo que van a recibir. Nadie puede reclamar como suyo lo que no sabe que es suyo. Si tú no conoces el testamento, no puedes reclamar la herencia. Así de simple, porque no sabes cuál es esa herencia. No sabes que tienes una herencia. Marcos capítulo 12, versículo 24 dice: Jesús contestó, el error de ustedes, y le estaba hablando a personas cercanas a él, es que no conocen el testamento y por lo tanto no conocen el poder de Dios. Y yo le agregaría, ni la herencia. Así que es necesario comenzar a leer la Biblia frecuentemente y toda. En Logos se enseña que hay pues un montón de programas ahora de lectura bíblica. Lea la Biblia en un año, el Nuevo Testamento en un año. Búsquelos. Están ahí en internet. Hay uno que se llama YouVersion, Y-O-U versión, YouVersion. Hay cientos de versiones de la Biblia, cientos de programas de cómo leerlo. Empiece a leer, a conocer el testamento, todo. El segundo obstáculo a vencer, mi hermano, es la inmadurez espiritual. Hay por lo menos 3 etapas espirituales, hay muchas, pero podríamos separarla así en general en 3 etapas espirituales iguales más o menos a las que existen en forma física. La primera etapa es los niños pequeños. Los niños pequeños, tanto físico como espirituales, son indefensos. No tienen el criterio, no tienen el conocimiento, no tienen la edad legal para recibir una herencia. Espiritualmente hablando, son los que ya creen en Cristo, ya lo recibieron, ya recibieron el perdón de pecados, ya recibieron la vida eterna, pero no pueden disfrutar aún de la herencia completa porque son bebés espirituales. Y no saben ni pueden manejar una herencia, ¿no? Les he puesto muchas veces el caso, pues imagínense que, no sé, yo le dejara de herencia mi automóvil a mi nieto de 5 años, pues no lo puede manejar, será de él, pero no lo podrá disfrutar. La otra etapa en la inmadurez son los jóvenes. Se refiere a jóvenes, adolescentes, que ya reciben ciertos privilegios, ya los dejan dormirse más tarde, ya tienen ciertos permisos, ya tienen su celular, pero aún no tienen la mayoría de edad. O sea, no tienen la edad legal para recibir una herencia. Los jóvenes son aquellos, espiritualmente hablando, aquellos que ya han empezado a aprender cosas de la palabra y a ponerlas en práctica. Y tienen victoria en ciertas áreas, pero aún les falta madurar para poder recibir la herencia.
Estas dos categorías, niños y jóvenes espirituales, no pueden recibir la herencia, aunque su padre les haya dejado todo en su testamento. Vea, el inmaduro es dueño de todo, pero no lo puede disfrutar, no puede disponer de él. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, o sea, inmaduro espiritualmente, en nada se diferencia de un esclavo que no es dueño de nada, a pesar de ser dueño de todo. O sea, no puede disponer de él. Los jóvenes no se acuerdan, los viejitos, bueno, ya ahora es ofensivo decirles viejitos, ¿cómo les diremos? Rucos, momisa, canicas. A mí me dicen la canica porque me dicen que estoy cerca del hoyo. Los antiguos, venerables, ancianos, nos acordamos de un personaje que fue muy famoso allá por los 60s, 70s, y se llamaba Aristóteles Onassis. De hecho, decir Onassis era sinónimo de millonario. Era, yo no sé si el hombre más rico del mundo, pero sí era el millonario más famoso del mundo. Y era también el hombre más famoso en la industria naviera. Tenía flotas de barcos por todos lados durante pues, la mayor parte del siglo XX. Entonces les platicaba de este hombre, Aristóteles Onassis. Fue también muy famoso porque se casó con Jacqueline Bouvier, la viuda de John F. Kennedy. Onassis murió en 1975 y le dejó toda su fortuna a su única heredera, una sola hija, Cristina. Pero esta hija muy poco pudo disfrutar de la herencia porque murió prematuramente a los 37 años de edad. Y dejó a su vez como única heredera a su hija Atina, no sé cómo se pronuncia, Atina o Atina le voy a decir, que tenía en ese tiempo 2 años de edad. El problema es que Atina era dueña de todo, pero no podía disponer de todo hasta que cumpliera la mayoría legal de edad allá, que es de 21 años. Cuando fue adolescente, esta niña se le permitió disfrutar de una pequeña parte de su herencia, pero fue hasta que cumplió los 21 años, en enero de 2006, cuando por fin Atina recibió su herencia de casi 3,000 millones de dólares. A ver si alguien me consigue su teléfono. La tercera categoría, hablando de la inmadurez espiritual, la primera es niño, la segunda es adolescente, la tercera categoría es la de adulto. Ya está maduro. Y espiritualmente son los que han crecido en su vida espiritual con el conocimiento de la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. Son gente madura, son gente responsable en los asuntos de Dios, son gente servicial, son gente productiva en el reino. Mi hermano, la madurez espiritual no viene porque estés muchos años en la iglesia. Puedes pasarte 10, 20, 30 años y seguir siendo un niño o un adolescente espiritual. La madurez espiritual viene por conocer la palabra, obedecerla y tener comunión con el Espíritu Santo. Cuando un hijo de Dios llega a la madurez, la herencia se hace una realidad en su vida.
Ahora, hablamos de 3 obstáculos. El primer obstáculo fue conocer el testamento. El segundo obstáculo fue la inmadurez. El segundo obstáculo a vencer. Y el tercer y último obstáculo para vencer es la flojera, el desinterés, la desidia, el cumplir el trabajo para Dios que nos corresponde. Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. La Biblia dice claramente que el que no trabaja, que no coma. Así lo dice. Así que si tú tienes un hermano, un hijo, un mantenido, no tiene derecho a comer. No tiene derecho a percibir lo que sí perciben los que trabajan. Y esto es un principio que muchos gobiernos se aprovechan de lo contrario para atrapar a la gente que no trabaja. Les dan para que voten por ellos, para que los sigan, etcétera. Pero esto de que el que no trabaja no coma, también se aplica a la obra de Dios. El que no trabaja en ella no tiene derecho a percibir lo que perciben los que sí trabajan en ella. En el versículo que leímos, en este versículo de Hebreos, perezoso o flojo no se refiere en general a los flojos del mundo, sino a los flojos en cuanto a hacer la obra de Dios. Aquellos que no participan o participan muy poco en la obra de Dios. Y básicamente, mi hermano, nuestro trabajo en la obra es servir a los demás miembros de la iglesia y compartir con el mundo las buenas noticias de salvación en Jesús. Este domingo hay muchas personas sirviendo en la iglesia. Todas estas personas que hoy te están sirviendo llegaron con anticipación a la reunión, algunos hasta 2 horas antes de empezar la reunión. Y todo lo hicieron por amor a Dios y para servirte a ti. Alabanza, anfitriones, maestros de niños, maestros de adolescentes, seguridad, cafetería, solo por mencionar algunos, producción. Estas personas no reciben sueldo, no son empleados, son voluntarios del pueblo de Dios que están sirviendo. Que por cierto, algunos me llegan a decir, es que le doy una instrucción y se enojan y me regañan. O sea, ¿cómo? Aparte de que estás sirviendo, ¿te enojas y lo regañas? Pásame el bat. En lugar de darle las gracias y seguir sus instrucciones, ¿sabes por qué hacen instrucciones? Para el buen funcionamiento de todo. ¿No? Es que no se quiere sentar atrás con los niños. Es que le molesta el ventilador. ¿Sabe? El ventilador están diseñados ahorita con un sistema de circulación de aire. Por eso están en la posición que están. No es para que le dé directo a usted. Y si usted lo mueve, rompe el sistema. Es que no quieres. Bueno, ya. Agradézcales, están aquí porque quieren servirle por amor a Dios, por amor a usted. Otros sirven entre semana, en las casas de amigos, dando clases de logos, en las redes sociales, en jóvenes. Por ejemplo, pues aquí está la encargada de redes sociales, los encargados de redes sociales, los encargados de casa de amigos, los encargados de logos. Yo en lo particular tengo un Facebook. Y me dicen, pastor, le escribí y usted no me contestó muy frío. Le digo, es que yo en Facebook nunca entro. Tengo una persona que amo mucho que se ha ofrecido a subir y contestar lo que está ahí en el Facebook. Así que cualquier ofensa que usted haya recibido, yo le doy su teléfono con mucho gusto para que vaya y le reclame. Ayer tuvimos un evento evangelístico de jóvenes y
Algunos papás estaban viendo el fútbol y no pudieron traer a sus adolescentes ni a sus jóvenes. O sea, hay cosas más importantes. Este mes vamos a tener una cena evangelística para mujeres. Se trata de darles el mensaje de salvación a otros y usted puede participar, como decía la pastora Anne-Marie, 250 pesos la cena. Y algunas personas nos preguntan, ¿no? Bueno, ¿y por qué la cobran? Bueno, si usted habla con el del banquete y lo convence, no cobramos. ¿Está bien? 250 pesos, está carísimo. Oiga, usted se gastó 600 en el cine ayer y no le hizo el fuchi. ¿Qué hay mejor que invertir el de usted y el de una invitada para llevar un alma al reino de los cielos? Nada mejor, ni una mejor inversión. Usted puede participar, como decía también Anne-Marie, a lo mejor usted es hombre y dice, bueno, pues yo ayudo, yo vengo a servir de anfitrión, del mesero, de apoyo financieramente al evento, ¿no? También puede hacerlo. Mi hermano, no será flojo, no será perezoso el que siempre tiene el propósito de su vida en la mente, siempre. Por tanto, enfoquémonos en las cosas de lo alto. Yo no estoy diciendo que usted se distraiga de su trabajo ni de su familia. Lo que sí estoy diciendo es que tenemos que darle el lugar a las cosas de lo alto si es que queremos recibir la herencia. Es que podamos vencer esos obstáculos que nos están impidiendo recibir la más grande, maravillosa, extraordinaria herencia que Dios tiene para nosotros. No van a ministrar porque nadie está oyendo el mensaje. Enfoquémonos en las cosas de lo alto y esperemos, si usted lo hace, que la manifestación de la herencia de Dios va a ser una realidad en su vida, totalmente, absolutamente. Así que mi hermano, yo creo que ya es tiempo de recibir la herencia. ¿Usted qué cree? Atina Onassis recibió su herencia en enero del 2006. Yo quiero que este mes, hoy es 1 de mayo, que este mes y este año sea tu tiempo de empezar a recibir tu herencia que viene de un Padre mucho más rico y mucho más poderoso que Atina. Amén. Mi hermano, ni tú ni yo nacimos para tener una vida triste, para tener una vida deprimida, para tener una vida pobre, para tener una vida frustrada. Hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús para ver una herencia que nos dé sabiduría, que nos dé paz, que nos dé poder, que nos dé gozo, que nos dé prosperidad en nuestras finanzas y en todas las áreas de nuestra vida. Yo no sé tú, pero yo quiero la herencia hoy. Que a partir de hoy se empiece a manifestar. Así que quiero hacer dos invitaciones. Primera invitación: si usted está aquí por primera vez, usted necesita a Cristo en su corazón para convertirse en hijo y en heredero. Pero lo más importante es que usted necesita a Cristo en su corazón para evitar, para ser salvado del castigo eterno. Algunas personas me dicen, ¿por qué un Dios bueno manda gente al infierno? Yo les digo, un Dios bueno saca gente del infierno. Vino a morir para que pudiéramos evitarlo. Y es gratis. El que va a la condenación es porque quiere.
Si usted quiere evitarlo, es gratis. Si usted quiere recibir a Jesús, si usted quiere ser perdonado, cambiar su vida, cambiar su destino en esta tierra y especialmente cambiar su destino eterno, cierre sus ojos un momento y dígale: Señor Jesús, hoy te recibo, te reconozco como mi Salvador. Fuiste a la cruz a morir por mí, resucitaste demostrando que eres Dios. Y hoy que te reconozco, te doy gracias porque me haces tu hijo y me das tu herencia. En el nombre de Jesús. Amén. La segunda invitación es que usted, con usted mismo y con Dios, haga un compromiso para vencer cualquiera de los 3 obstáculos, o los 3, en el 100%, en el 90%, en el 2% que esté impidiendo que usted reciba la herencia: el desconocimiento del testamento, la inmadurez espiritual o la flojera de no servir en el reino, de no compartir con otros de Cristo. Que usted haga el compromiso de vencer esos 3 obstáculos: 1, 2, los 3. A lo mejor es 1 en el 2%, en el 80%, y como sea, que usted haga el compromiso de decir: Señor, yo quiero la herencia. Si usted quiere la herencia, póngase de pie, voy a orar por usted. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que hoy ha escuchado tu palabra, la voz de tu Espíritu. Y especialmente te damos gracias, Señor, porque eres un Dios que hace herencia. Y sabemos que tenemos la herencia eterna. Y también sabemos que tenemos la herencia terrenal. Y hoy, Señor, escucha nuestro clamor para vencer esos obstáculos que impiden que la podamos obtener, Señor. Ayúdanos a conocer tu testamento. Ayúdanos a madurar. Ayúdanos a dejar atrás la flojera, el desinterés en tu obra. Hoy hacemos ese compromiso y que tu Espíritu Santo, Señor, le dé fuerza a cada uno de los que está haciendo este compromiso en el día de hoy. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esta congregación. Gracias por los que hoy escucharon tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, lleve esta palabra al corazón y a la acción. Y que tú bendigas, Señor, la casa de cada uno. Que bendigas sus finanzas, que bendigas sus matrimonios, sus familias. Que bendigas su entrar y su salir. Que bendigas la obra de sus trabajos, de sus empresas. Que bendigas sus finanzas, Señor. Y especialmente que tú bendigas la obra de su ministerio, Señor, dentro de la iglesia, hacia afuera de la iglesia, hacia el mundo. Que tú los bendigas, Señor. Que tu mano esté sobre ellos en este día y todos los días, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Denle un aplauso al Señor. Gracias.